¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la 21ª sesión del Seminario Permanente de Ética, al Seminario Permanente de Ética Animal. El día de hoy, 22 de noviembre de 2022, tenemos el honor, el gusto de que nuestra ponente sea la doctora Lisbeth Zagols Sales, que nos va a presentar el tema Cambio Climático y Sexta Extinción. Me permito previamente hacer una pequeña reseña curricular. La doctora Lisbeth Zagols Sales es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO 2014-2022. Igualmente ha pertenecido a comités de bioética nacionales y al Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Bioética. Coordinó el posgrado de bioética de la UNAM de 2003 a 2006. Es profesora de ética y bioética en el colegio y los posgrados de filosofía y de bioética. Asimismo, ha dictado cursos y conferencias en universidades extranjeras como París, Gabón y Chad en África. Ha realizado estancias de investigación en el Consejo Superior de Ciencias de Madrid y en la Maison des Sciences del Homme de París, Francia. Autora de más de 50 artículos y capítulos en libros publicados en revistas nacionales e internacionales, y entre sus libros destacan Ética en Nietzsche, Interfaz Bioética, La ética ante la crisis ecológica y el femenino masculino. Pensar la mismidad, alteridad en la ética. Pues cedo la palabra a la doctora Lisbeth Zagols Sales. Bienvenida, doctora. Gracias. Hola, buenas tardes. Y pues espero que resulte lo de proyectar la pantalla para que vean un poco la presentación, aunque en realidad, pues lo más importante pienso yo que es escuchar y que me puedan interrumpir si ustedes quieren y ampliar ciertos puntos. Pero bueno, como se usa proyectar la pantalla con la presentación, pues vamos a intentarlo. Agradezco la invitación del doctor Víctor y pues me agrada estar aquí entre especialistas. La realidad es que mi presentación es más bien sencilla, porque lo que me importa es llegar a llegar a la fibra que nos haga reaccionar ante el problema en el que estamos actualmente, en el que estamos cometiendo un ecocidio, ¿sí? Entonces, bueno, más que hacer algo muy especializado, pues me interesa llegar a movilizar o a despertar, digamos, que se puedan ustedes sensibilizar a qué pasa con los animales silvestres y ver un poquito la situación de la ética animal, que se ha movido más en el caso de los animales individuales y pertenecientes a la ciudad, y ver que también está el ámbito de los animales que pertenecen a los ecosistemas y qué está pasando con ellos. Entonces, bueno, vamos aquí a intentar lo de compartir, pero es que creo que yo no he subido, perdón. Creo todavía no, porque yo tengo que subir a la pantalla mi presentación, pero entonces, ay no, ¿cómo le hago? A ver, share, ¿cómo le hago para que... En la barra inferior Sí, dice compartir pantalla. sí, pero no la he subido. No importa que la suba ahora. No, no importa, adelante. Y luego hay que seleccionar, ahí está, ya vemos su pantalla. Perfecto. Pero bueno, muy bien.
Entonces, cambio climático y sextinción, nuestra responsabilidad. Es decir, no es algo que esté ocurriendo fuera, más allá de nosotros, sino que nosotros estamos generando esa sexta extinción. ¿Qué ha pasado con la ética animal de los individuos? Pienso que la ética animal se ha concentrado en nuestra responsabilidad hacia los animales individuales incorporados a la ciudad. Los animales domésticos, los participantes en los experimentos científicos, en los espectáculos, los de la industria cárnica, ganadera o avícola, o bien los simios en especial. Eso ha captado la atención de la ética animal. Y se centra esa responsabilidad en su parecido con nosotros por múltiples características. Entonces se piensa, si son tan parecidos a nosotros, tenemos responsabilidad como con los otros seres humanos. Y de ahí, pues se ha dado el vegetarianismo, el veganismo, el proyecto Gran Simio, la regulación de los zoológicos, del trato doméstico y de lo doméstico y ciudadano. Es decir, en tanto están en la ciudad, hay que concederles derechos a estos animales. De ahí este libro famoso de Zoópolis. Y evitar el antropocentrismo se ha entendido como considerar, bueno, aquí sería que no solo, ahí me faltó uno, que no solo nosotros somos éticos y merecemos respeto, sino que los animales también son dignos de respeto ético porque también tienen capacidades éticas. Bueno, pero hay una paradoja en esta crítica al antropocentrismo. Se concede estatus moral a los animales porque tienen nuestras características, se parecen a nosotros, en especial los mamíferos superiores, o sea, pertenecen a nuestro club de humanos. Por ejemplo, son inteligentes y racionales, ¿cierto? Tienen estados mentales y emotivos como nosotros, ¿cierto? Por eso nos podemos comunicar con ellos y nos entienden. Quizás nos entienden más de lo que nos imaginamos. Tienen lenguaje corporal y no solo corporal, sino de conducta, o sea, a dónde se mueven, cómo se mueven, nos indica mucho de ellos. Son autoconscientes y aquí la autoconciencia se entiende como que se reconocen en el espejo estos múltiples experimentos de monos que se reconocen en el espejo, usan herramientas y enseñan a otros a usarlas, tienen cultura incluso, ¿sí? Hábitos del conjunto y reglas de comunidad. Se cuidan y se ayudan mutuamente. Incluso Darwin les concede que tienen un deber, que tienen la presión del deber moral. Esto lo desarrolla Darwin en el libro menos famoso que La evolución de las especies, que se llama La ascendencia del hombre, ¿sí? Ahí nos dice, es que un perro que ve a otro hundirse o en peligro de hundirse, siente la obligación de ir a salvarlo. Y es cierto, tienen nociones generales
similares a los conceptos. Esto también lo dice Darwin y lo dice con base en que un perro que ve a otro perro lejano sabe que es un perro, ¿no? O sea, alcanza a elaborar generalidades. Otros autores han desarrollado que tienen conciencia de la muerte, por ejemplo, tristeza por la muerte de sus compañeros y los entierros de los elefantes, que es muy sorprendente que realicen un ritual para enterrar a sus semejantes. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que es cierto, no lo vamos a negar. El problema es que aquí, en todo esto, nosotros nos tomamos como referencia. El eje es el antropocentrismo, es antropocéntrico, por eso le llamo paradoja a esto. Queriendo escapar al antropocentrismo, lo que hacemos es verlos como humanos. Nos estamos viendo en el espejo. Bueno, esta idea es de la ecofeminista Karen Warren, que dice es que lo que hemos hecho es simplemente extender el club de humanos. Ya no solo pertenecemos nosotros a estas características, sino que las extendemos a los animales, pero es el mismo club. Ahora, un intento de salir de este antropocentrismo es que hay una diferencia con los animales, como la ferocidad, el hecho de que muchos animales no se habitúan a la ciudad, como por ejemplo tienen una belleza peculiar, una velocidad, sagacidad, sentido de oportunidad, dominio y defensa de su espacio. Tienen sentidos especiales, más allá de los nuestros. Es totalmente igual su lenguaje, su racionalidad y su cultura. ¿Cómo es todo esto para ellos? ¿Por qué no concebirlos? Y esta idea también pertenece a las ecofeministas. ¿Por qué no concebirlos como iguales, que es cierto, pero diferentes a la vez, incluso a los animales de la ciudad? La filosofía contemporánea sí habla de igualdad-diferencia. O sea, la problemática hombre-mujer dentro del patriarcado, ¿sí? O las diferencias de edad entre los adultos y los niños se están conceptualizando como igualdad-diferencia. Y la biología habla de continuidad, discontinuidad genética y evolutiva. O sea, todos pertenecemos a la misma familia genética, todos compartimos los mismos genes, pero a la vez hay una discontinuidad, hay diferencias entre los animales y los humanos. Y diferencia no como algo menor, no como que por tanto son inferiores, no, simplemente como diferencia que va junto con la igualdad. O sea, estamos en una etapa de la filosofía que busca categorías no unilaterales, sino categorías binarias que se puedan movilizar entre sí, que se entrecruzan entre sí. Entonces, es necesario hoy en día valorar también la diferencia. La pura igualdad, o sea, si solo los vemos a los animales como pura igualdad, nos hacemos ciegos a las cualidades propias de los animales. Y esto se revela mucho más
digamos, como en una lente de aumento en los animales que viven en los ecosistemas. ¿Qué hay de los animales silvestres y alejados de nosotros que no llegan a la ciudad? ¿Qué hay de los hipopótamos, las jirafas, los rinocerontes, los elefantes silvestres, los tiburones, águilas de los mares y montañas, otras aves, delfines, delfines marinos, o sea, no solo los que están en estos acuarios, que también, pero los que están libremente en el mar, cocodrilos y otros reptiles? La ética animal parece haberlos abandonado un poco, aunque sí existe la Declaración Universal de los Derechos Animales, que por lo menos precisa que tienen el derecho a vivir en su ambiente. Entonces, bueno, eso ya es un gran avance, pero hay que dar razón ética de ellos. Estos ambientes lejanos, ajenos, inaccesibles para nosotros, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Pues sí somos responsables porque los ecosistemas son una red de interacciones que nos involucran por la evolución genética. Los animales, como dice Aldo Leopold, que es el primero que elabora una ética de la tierra, son compañeros miembros. Son nuestros compañeros en la tierra y esto tiene muchas implicaciones. Quiere decir que nos aporta mucho su presencia y nosotros, pues no sé si les aportamos o los estamos afectando terriblemente, pero están íntimamente ligados con nosotros porque ambos queremos sobrevivir y los estamos afectando por nuestras acciones. Los afectamos de manera terrible porque estamos destruyendo sus hábitats y ecosistemas. Y no se han precisado las responsabilidades en todo esto. Factores de afectación. ¿Por qué y cómo los estamos afectando? Primero que nada, el cambio climático por el CO2 y gases de efecto invernadero, lo que se llama la huella carbónica, esta expulsión de estos gases, esta nube negra que está sobre la atmósfera, o más bien debajo de la atmósfera y que ya la alteró por completo y que estamos respirando, todos los vivientes estamos respirando un aire tóxico. El uso de pesticidas que va particularmente contra insectos y abejas, pero que también está alterando la atmósfera y que ha creado la capa de ozono, que también es terriblemente dañina. El tercer factor está íntimamente relacionado a los dos anteriores, pero tiene algo particular. Es el desgaste general del planeta por la competencia alimentaria. Competimos con los otros seres vivos por el agua y el espacio debido a la sobrepoblación humana, ¿sí? Nada menos que el 15 de noviembre, la semana pasada, alcanzamos los 8.000 billones de seres humanos. Es una terrible cantidad de humanos que obviamente estos humanos, todos,
juntos abusamos del agua, el suelo, los alimentos básicos o primarios, y todo esto no solo habla de que seamos voraces, que sí lo somos, ¿sí? Que sí consumimos en exceso, pero es que de por sí, en el nivel más elemental, estamos desgastando la tierra y estamos provocando una escasez de elementos básicos, ¿sí? No solo la estamos contaminando con el plástico y todo lo que hemos hecho, sino que las estamos dejando a la tierra sin agua potable, sin suelo fértil, sin aire limpio. Parece que lo único que nos queda es el fuego y que estamos quemando al planeta. Lo que predomina de los elementos básicos en el planeta es el fuego. Es el terrible calor que estamos generando por la producción industrial. Y bueno, ya por si todo lo anterior fuera poco, tenemos las decisiones políticas y comerciales de abusos, ¿sí? Estos políticos que no saben cómo resolver el problema y más bien, pues vamos a acabar con la Amazonia, ¿sí? Vamos a acabar con los bosques de todos los países. No consideran las consecuencias que van a repercutir en humanos, pero sobre todo aquí lo que importa, no consideran las consecuencias para los otros seres vivos, para los animales y también las especies vegetales. Por tanto, estamos generando la sexta extinción, un ecocidio, y aquí, perdón, tengo que añadir algo, un ecocidio que no tarda en convertirse en suicidio, porque no solo morirán, están muriendo las especies, sino que moriremos nosotros en la sexta extinción, como pasó en la quinta extinción. Y esto se da porque se retroalimentan la huella carbónica, la generación de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y la huella ecológica, o sea, de todo el conjunto de la Tierra, huella ecológica por competencia. Como hemos dicho, hoy somos 8,000 billones de seres humanos. Estamos dando muerte a 30,000 especies al año. Y esto abarca un rango desde los osos polares, que ya no tienen dónde vivir, tigres, elefantes, simios, hasta miles de insectos, pasando por la mariposa monarca y el excesivo desgaste de los arrecifes de coral, que también albergan a miles de otras especies. Es tristísimo que se estén destruyendo estos arrecifes de coral. Estamos al borde, estamos matando la vida. Al llegar al 1.5 grado de aumento de calor con el cambio climático, desaparecerán entre 70 y 90% de los arrecifes. Y si llegamos a aumentar a 2 grados centígrados, no quedará ningún arrecife. Nos podemos olvidar ya de los corales y de todo lo que nos dan, no solo su belleza, sino que son hábitats para otras especies. No importa
esta situación por su lejanía, hay una disminución preocupante de la biodiversidad. Estamos acabando con la biodiversidad. ¿Y cuál es el problema de acabar con la biodiversidad? ¿Sí? No importan, bueno, aquí ya está la biodiversidad, no importan estas vidas, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas vidas? ¿Por qué nos han de preocupar y por qué no podemos ignorarlas? Bueno, aquí tenemos al oso polar con su hábitat destruido, ya no sabe dónde vivir, ya está solo, ya no encuentra a sus semejantes. Para muchos elefantes es la misma situación, está acabando su especie. Esto aunado a los actos humanos, que por supuesto se tiene que hacer una regulación de la cacería y supuestamente existe, pero no se cumple. Se sigue cazando a los animales, pero a la vez lo que importa en cuanto a conjuntos de animales es que su hábitat se está acabando y se está acabando porque los humanos nos comemos todos esos recursos. Aquí está la barra de coral de Australia, que es la más importante. Una de las más importantes también es la de Cancún, la de, ¿cómo se llama? Bueno, todas las playas de Cancún que están llenas de corales están siendo seriamente afectadas y destruidas. Aquí tenemos un ejemplo, una pequeña ilustración de la sobrepoblación. Podría ser la Ciudad de México, podría ser Estambul, podría ser, en fin, o alguna ciudad de la India. ¿Cuál es la situación actual del cambio climático? Hay una gravedad de la situación actual para los animales, nosotros incluidos, pero ahorita nos importan los animales. El cambio climático está destruyendo la vida. Desaparecerán ciudades costeras y las migraciones de quienes ahí habitan causarán una explosión social sin precedente. Esto para los humanos, pero los animales se están muriendo por esta situación. El aumento de 1.5 grados centígrados fue el límite de aumento según la COP de París. Hoy, eso fue en el 2015. Hoy se supone que ya aumentamos el 1.3. Otros dicen que el 1.1, que no es tan grave, dicen. Pero la verdad es que mes a mes estamos aumentando el calor de la atmósfera, no a fuerzas el calor que nos llega a nosotros, sino el calor de la gran capa. Y ese calor de la gran capa a veces se traduce en frío para nosotros. ¿Por qué? Porque moviliza vientos, moviliza aire, agua, moviliza los hielos, provoca el deshielo del Ártico, ¿sí? Y todo eso está alterando las condiciones de vida. La COP27, que acabó este domingo, ¿sí? No logró precisar políticas para no rebasar el 1.5 grados centígrados. Las potencias siguen insistiendo, siguen apostando por energías fósiles, siguen usando carbón, petróleo
y todos los gases de efecto invernadero. No se están tomando en serio el cambio climático ni la sexta extinción. Y la sobrepoblación de 8,000 millones de millones o billones, ¿sí? Es un robo de los recursos terrestres para una producción de todo lo que usamos los humanos, que aumenta el cambio climático y excluye de por sí a los animales. Ya alcanzamos, esto se dice desde 1980, que el cambio climático va a alcanzar unos ciertos puntos de inflexión, que el cambio climático no es gradual, que vaya de paso en paso aumentando, de tal manera que pudiéramos prepararnos efectivamente. Claro que nos tenemos que preparar, pero ¿va a ser efectivo? No sabemos, porque no hay una lógica lineal del clima. El clima es un sistema incierto que a veces va totalmente en retroceso porque alcanza puntos de inflexión, ¿sí? O puntos de no retorno. Llega a ciertos picos que derrumba todo, como por ejemplo el derretimiento de el hielo de Groenlandia. Y esto ya se alcanzó en agosto de este año. O sea, ya se derribó todo el hielo de Groenlandia. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, aparte de que altera todo el clima, porque ese hielo en principio está causando más frío, pero va a traer más calor porque ya nada va a enfriar el calor de la Tierra. Si acabamos con todo el hielo, ¿sí? Pues nada va a enfriar la Tierra. Además, aumenta el nivel del mar y al aumentar el nivel del mar se inundan las ciudades costeras, ¿sí? Pero el problema grave es este, ¿sí? Que se liberaría el gas metano que está enterrado en el permafrost. El permafrost es el suelo, es la base sobre la que está o estaba ese hielo, ¿sí? La superficie de lodo, digamos, pero está llena de metano. ¿Cuál es el problema con el metano? Que el metano, en primera, es explosivo, en segunda, es un gas que produce calor, como todos los gases. Entonces, de liberarse ese metano, o sea, hay una posibilidad de que se vaya liberando poco a poco y que no cause destrozos. No sabemos lo que va a pasar. O puede liberarse como explosión y sería un calor que acabaría con todos los vegetales, con muchísimos animales y con nosotros. Ya tuvimos en este año la alarma de las inundaciones en Pakistán. Pakistán hoy en día está destruido por el cambio climático. Si ustedes lo buscan en Google, van a ver las imágenes terribles. ¿Qué país sigue? ¿A dónde vamos? ¿Estamos preparados para todo esto? Digo, porque nosotros en nuestra ciudad a lo mejor no lo vemos,
pero los animales sí lo ven, sí lo sienten, están siendo extinguidos, están siendo privados de sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué ética necesitamos para los conjuntos? ¿Por qué han de importarnos las vidas lejanas y diferentes? Yo creo que esta ética nos exige superar la raíz o superar de raíz el antropocentrismo. El antropocentrismo, o sea, pensar que nosotros somos lo más importante, no solo se acaba concediendo nuestras características a los animales, diciendo es que son iguales que nosotros, vamos a tratarlos bien. Sí, pero seguimos nosotros siendo la referencia. Los animales valen porque se parecen a nosotros, tienen lenguaje, tienen razón, etcétera. Sino que la raíz del antropocentrismo es que considera que solo la vida humana es sagrada. Acabar con la exclusividad de la sacralidad humana y considerar, darnos cuenta que toda vida es sagrada y cuidar de su existencia. Importa una flor, importa una planta, ¿por qué? Porque está colaborando en las interacciones de la vida, porque es un conjunto, no importa, sí importa como individuo, pero además por su interacción, por la red de conexiones de la vida. Por tanto, la ética de los conjuntos debe superar el individuo, ver el conjunto del planeta, ver la serie de interacciones que componen los ecosistemas y el gran ecosistema que es el planeta. Lo que pasa es que muchas filosofías, muchas posturas temen al holismo, a considerar la totalidad, porque la visión del todo parece inabordable, ¿sí? Pero si no reconocemos el todo, negamos que nosotros estamos en un vínculo estrecho con el planeta en su conjunto. No solo estamos vinculados a nuestra región, no solo estamos vinculados a lo que ocurre en México, estamos vinculados a lo que ocurre en los océanos, a lo que ocurre en el aire por donde transitan las aves, ¿sí? Y tenemos que trascender la visión de utilidad de la naturaleza, no aprovechar el silencio de los animales que no pueden defenderse, que no pueden hacer una manifestación, ¿sí? Y como no hablan, como no se defienden, entonces los explotamos. Es necesario respetar su ser y estar. Es necesario respetar el hecho de que no se puedan defender como nosotros. Esa es su diferencia, es una de sus diferencias. Y tenemos que reflexionar sobre esa diferencia. Entonces, ¿qué ética para esta comprensión de la vida? Asumir la responsabilidad, nuestra responsabilidad frente al cambio climático y a la huella ecológica por competencia, ¿sí? Que estamos compitiendo por los alimentos, por los recursos naturales. Luchar contra esto desde lo que se ha llamado el daño agregado,
que se traduce como los granos de arena, poner nuestro grano de arena. ¿En qué consiste el daño agregado? Yo no estoy provocando, ni ustedes están provocando la destrucción del planeta como individuo, pero estamos contribuyendo con un daño que se agrega a lo que hace el vecino, a lo que hace nuestro barrio, a lo que hace nuestro país. Si no separamos la basura, si no cuidamos el agua, si nos bañamos más allá de 5 o 7 minutos, estamos agregando granitos de arena que están causando la hecatombe, ¿sí? Pero no lo vemos porque en nuestra participación parece ser un grano de arena. Ay, ¿y qué más da? Pero si sumamos todos esos poquitos, estamos causando una gran hecatombe. Y esta ética también ha de considerar no solo las características de los animales y su igualdad con nosotros, sino comprender la diferencia para reflexionar un poco sobre el ser del animal, su presencia, su unicidad, qué hace únicos a los animales. Hay una continuidad evolutiva con los animales, pero a la vez hay una discontinuidad. No son ajenos y extraños, pero tampoco son totalmente iguales a nosotros. Los animales son otra dimensión. Tienen características muy especiales. ¿Qué quiero decir con esto de otra dimensión? Por más que se nos parezcan los animales, hay algo único en ellos, ¿sí? Incluso los que tenemos en la vida doméstica, hay algo único, hay una belleza especial en los animales, hay una velocidad y una asertividad que solo pertenece a ellos, que es totalmente puntual. Se comunican, claro que hablan los animales, pero se comunican también por juegos lúdicos que rebasan el uso de herramientas. O sea, en tanto humanos decimos, ay, mira, también usan herramientas. Sí, pero usan mucho más que herramientas. Tienen juegos lúdicos que nos rebasan a nosotros. Saben por intuición sobre fenómenos que nosotros no alcanzamos a saber. Muchos animales saben que va a temblar y no necesitan los altavoces que nosotros necesitamos, ¿sí? Los animales tienen estados mentales, claro que sí, pero únicos, ¿sí? Como por ejemplo, antes, ¿en qué estado mental entra un león o una leona antes de defender a sus crías? ¿Qué la hace saltar y defender a sus crías? Es un estado mental muy distinto que nosotros no alcanzamos. Los animales, como dice Nietzsche, viven en el presente. No están mascullando qué pasó ayer, ¿sí? ¿Qué me hicieron ayer? Ayer ya se acabó, están ahora. Saben olvidar, dice Nietzsche. O sea, su conciencia es peculiar, es conciencia del presente. Son plenos, satisfechos, felices en todo momento. Se vengan, ciertamente, si alguien les arrebata su comida, claro que se vengan, pero no se amargan
y no están piensa y piensa en lo que les debe el que les quitó la comida. Atacan sin hipocresía. En sentido estricto, los animales no son crueles, y esto lo dice Aristóteles. Desde aquellos tiempos, Aristóteles dice, la crueldad es específica del hombre, porque el disfrute del dolor del otro semejante, solo pertenece al hombre. El animal ataca, el animal se defiende, pero no le produce placer el sufrimiento del otro. En cambio, el hombre sí es cruel. Los animales rara vez matan a sus semejantes y jamás los exterminarían ni causarían la sexta extinción. Solo nosotros somos capaces de haber creado la sexta extinción. Los animales recrean la vida en todo momento. ¿Sí? Los animales están al servicio de la vida. Nosotros parecemos estar al servicio de la destrucción de la vida. Seguimos con esta otra dimensión de los animales. Su lenguaje es peculiar. Sí, claro que hablan, pero es un lenguaje del clamor, en el caso de los domésticos, y de amenaza para defender sus territorios silvestres. ¿Sí? O sea, un león nos habla de manera terrible si tiene que defender su territorio. Pero no solo hablan, hay que tomar en cuenta su silencio. Lo más importante de los animales es su silencio, que no es como el nuestro, es un silencio peculiar con el cual se recrean a sí mismos y usan el silencio para su cálculo perfecto de sus animales. Es como cuando un león duerme, ¿sí? O cuando en general lo que llamamos el despertar de la bestia. Pero cuando una bestia se despierta es porque en su silencio y en su sueño estuvo alcanzando niveles de inteligencia y de asertividad superiores a los nuestros. Creo que esto ya lo dijimos, es una inteligencia intuitiva. Saben lo que nosotros no. Sí tienen autoconciencia, claro que sí, pero no solo para decir en el caso de los simios, mira, ese del espejo soy yo, ¿sí? Sino que tienen una autoconciencia perceptivo-contextual, no solo de su identidad propia, sino del contexto. Saben perfectamente lo que está pasando a su alrededor. Muchos no necesitan herramientas, simplemente se dejan ser, desarrollar lo que son. Claro que se ayudan entre sí, ¿sí? Y esto es por deber, como dice Darwin, o por lo que hemos dicho de que están regenerando la vida permanentemente en la manada. ¿Sí? Se sienten tan vinculados a su conjunto que claro que se ayudan entre sí, no pueden evitar la ayuda mutua. No sé qué tanto sea por deber, porque el deber ya es algo muy elaborado por la mente humana.
Esto se trata más bien de un sentir, de un, digamos, de un pathos, ¿sí? El pathos griego, que es el sentir, el saberse afectado por el entorno. Y además son pacientes al acompañarse entre ellos mismos o al acompañarnos a nosotros. Observemos a las mascotas, con qué paciencia nos acompañan. Entonces, todas estas diferencias nos hablan de algo único en los animales, que no, creo que no ganamos mucho. No sé qué tanto les gustaría a ellos que les dijéramos que son como nosotros. Yo creo que ellos nos dirían, no, espérate, yo tengo mis particularidades, yo soy aparte. Me puedo parecer, pero también tengo mis particularidades. Y creo que hay que entender esto y hay que entender cómo quedaríamos nosotros sin los animales, pensando en que estamos perdiendo 30,000 especies al año. Y ya para terminar, algunas preguntas. ¿Valdrá la pena contribuir con nuestro grano de arena a la lucha contra el cambio climático para no seguir acelerando la sexta extinción? Los humanos sobrevivientes, los que alcancen a sobrevivir, porque como les dije, no solo es un ecocidio, es un suicidio. Los humanos sobrevivientes se quedarán solos en el universo. No habremos perdido a nuestros compañeros miembros. ¿Sí? Yo creo que ante la pregunta de que si estamos solos en el universo, si no hay otros seres inteligentes en el universo, en Marte, ¿sí? Eso, claro que estamos acompañados de seres inteligentes, son los animales. Y vamos a perder estamos perdiendo esa inteligencia, pero no solo porque estén desapareciendo, porque nosotros los estamos matando con la sobrepoblación, con la sobreproducción, con el sobreconsumo. Todo eso es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, todo esto simplemente para decirles que ojalá se detengan un poco a pensar en qué son los animales, en dónde consiste su ser, su unicidad, aquello que los hace únicos. Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios, quejas. Algo que decir, lo que quieran, por más contrapuesto o por más simple que sea, lo que quieran comentar. Bueno, aquí en el grupo hay algunas preguntas. ¿Sí me escucha, doctora? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Y bueno, aquí estamos, como le había comentado, están mis alumnos de primer semestre de la carrera de filosofía. No sé si pudiera dejar de compartir la pantalla, doctora, para que nos podamos ver, porque creo que cuando se comparte usted pierde ahí un poco de la visión de los que estamos. Ah, perfecto. Ah, ahí ya estamos. Ok. Bueno, voy a hacer un pequeño paneo con estos instrumentos que nos facilitan ahora la tecnología. Miren, aquí están mis alumnos del primer semestre de la carrera de filosofía.
que estuvimos aquí en un aula. Entonces... Sí se veían, ¿eh? Y muy bien. tú movías la cámara, claro que los veía a un lado. Gracias, doctora. Bueno, vamos por aquí hay dos preguntas de dos de mis alumnos, y bueno, por supuesto, saben las personas que están conectadas a la sesión, que también pueden, ya sea levantar la mano y les voy a dar la palabra, o abrir su micrófono en el momento más oportuno, es decir, cuando se haya terminado la pregunta y la respuesta, y entonces pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta. Bueno, entonces cedo la palabra. Me parece que Francisco tiene una pregunta. Doctora, buenas tardes. Dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué libro nos podría recomendar para ahondar en esta, digamos, me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Aldo, ¿no? La ética, una ética, digamos, dice a los seres incluso extrahumanos, ¿no? Me parece que habla de esto. En la línea de ese autor, ¿qué libro nos podría recomendar como estudiantes del primer semestre para acercarnos más a ese tema? Y mi pregunta hacia usted, o lo que reflexiona acerca de lo que nos expone, me gustaría que pudiera decirnos algunas palabras, es cómo pensar una civilización tecnológica, ¿no? Que también depende en gran medida, por ejemplo, de esta forma de comunicación, cómo pensarla de alguna manera en armonía con el ambiente natural, ¿no? Y que fuera un poco más, como dice usted, ¿no? Consciente del impacto que también el uso de todos estos sistemas digitales tiene una huella ecológica muy, muy grande, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los desperdicios que hay en África, o estos cables que atraviesan el océano, ¿no? También para el internet, ¿no? O los sistemas de refrigeración que, como usted bien dice, ¿no? Que analizan el agua para enfriar estos grandes almacenes de información, ¿no? Entonces, pensar en una sociedad tecnológica, usted que, por ejemplo, reflexiona acerca de ello, ¿no? Si es posible o si tendremos que renunciar a ciertas facilidades que la tecnología nos ha brindado, ¿no? Respecto a la información, a la comunicación y también a la recreación humana, ¿no? Porque también tienen un papel ahí las nuevas tecnologías. Eso sería, doctor. Gracias. Sí. Bueno, como recomendación, toda esta postura viene, como les dije, de la filosofía ecofeminista. Y les recomiendo, lo que pasa es que no está traducido este libro de Val Plumwood, que es una filósofa australiana, fue una filósofa australiana, y se llama Ética y el dominio de la vida. Pero hay intérpretes de ella, que han desarrollado, y bueno, yo tengo un artículo sobre ella que es la defensa de la naturaleza y de la mujer, en la filosofía de Val Plumwood, y ahí hablo bastante de los animales. Esto está en la revista Género de Colima, de la Universidad de Colima. Está en internet. Y también la obra de Karen Warren, que es otra ecofeminista. Creo que sí tiene algún artículo especial sobre los animales, pero su libro más importante se llama Filosofía, Ecofeminist Philosophy, ¿sí? Filosofía ecofeminista. Bueno, por ahí, o sea, las que han desarrollado esta necesidad de la igualdad-diferencia, de encontrar estas categorías binarias, de que nos parecemos y a la vez hay algo peculiar. Y al pensar en lo peculiar, salimos en desventaja nosotros, ¿sí? O sea, la diferencia no los hace inferiores, al revés, los hace admirables a los animales. Y de ahí nuestra responsabilidad. Y de ahí que las culturas prehispánicas los hayan considerado dioses. Bueno, y lo segundo, lo de la tecnología. Claro, aquí la cuestión es
qué es lo que ha impulsado tanto la tecnología? ¿Por qué necesitamos de la tecnología? Pues porque somos millones y millones de habitantes en el mundo. Entonces, es para satisfacer la necesidad de esta gran cantidad de habitantes. Mientras más seamos, más tecnología habrá. Entonces, parte de nuestro grano de arena es no reproducirnos en exceso. No se trata de no reproducirnos, sería ideal, pero eso no se va a lograr porque tenemos puntos de vista diferentes, pero no más de dos, ¿sí? Buscar alternativas tecnológicas no contaminantes. Lo que pasa es que también nos hemos ido por una línea de no considerar las consecuencias de la tecnología, pero podemos sí considerarlas. Sí, hay toda una línea que se ha desarrollado, por ejemplo, no sé si en alguna otra sesión se han encontrado con el planteamiento de Jorge Richman. Jorge Richman, ecólogo español, habla de biomímesis. Bueno, él y otros, no es algo personal de él, sino que parte de lo que los otros han dicho y es una tecnología que imite lo más posible a la naturaleza. Pero claro, eso quiere decir que iremos a un ritmo más lento, ¿sí? Que no satisfaremos, o como se diga, todas las necesidades de todos ya, como ahorita, ¿no? Ahorita, qué bien, nos conectamos, nos vemos, etcétera, etcétera. Entonces, sí tendríamos que bajarle al ritmo de productividad, de satisfacción de necesidades. O sea, pero no solo que tendríamos, es que se nos va a imponer. Bueno. Gracias, doctora. Por nada. ¿Quién más? Sí, yo. Pues igual se me hizo muy interesante la presentación respecto, pues a ver a pues sí, a las otras especies, no tanto como un medio para un fin, o simplemente como que estén ahí para servirnos, como es pues un antropocentrismo, que es como pues se ha visto mucho a los animales. Y sí, pues de hecho creo que más o menos de eso iba mi pregunta, que si más o menos como una esperanza a lo mejor no tanto como con los perros pugs o los ratones o las ratas de laboratorio, que se ha hecho como una modificación del hombre a su especie, sino como una simbiosis, o sea, una clase de ayuda mutua, tanto nosotros para ellos y nosotros, de vivir de una manera, pues, de equidad, no tanto de igualdad, que pues al final de cuentas sí lo que decía de los perros domésticos creo que sí tienen mucho más derecho que los perros de la calle o así. Y pues sí, la pregunta sería como, si, pues es que sí como que la contesté un poco, pero sí como cómo generar esa clase de simbiosis, de arreglo, de ver a las demás especies como un fin en sí mismo, respetándolas y aún así pues nosotros también tener pues todavía una cierta clase de progreso, ¿verdad? Es que sí, es problemático el progreso. Si nosotros queremos compartir el agua con los animales, si queremos compartir aire libre con los animales, pues tenemos que detener el progreso. Definitivamente, por eso hay toda una corriente de la no sobreproducción, del decrecimiento. ¿Sí? No sé si alguien les ha hablado del decrecimiento, pero hemos llegado a tal punto en que
lo que más nos conviene es decrecer. Lo que pasa es que también se combina con decisiones políticas, ¿sí? O sea, que los políticos estén dispuestos a eso, que estén dispuestos a que la pasemos menos mal, a que haya una etapa de adaptación, etcétera. Pero sí, la realidad es que estamos metidos en un brete. Y es más, o sea, ya a veces me da preocupación, me siento muy incómoda de exponer estos temas a los jóvenes, porque el problema es para ustedes. Sí. Nosotros pues ya algún día pronto moriremos, ¿no? O pronto o lejano, pero más lejano que ustedes. Pero sí, lo que les espera a ustedes son tiempos difíciles. Pero hay que estar preparados, no nos achicopalemos. Sí, gracias. Ok, bueno, aquí la participación de los alumnos ha terminado. No sé si alguien que esté conectado que quisiera también hacer alguna pregunta, o también son válidas las felicitaciones, en fin, etcétera. Si algo no quedó claro, bueno, pues es el momento. A ver, una cosa que me gustaría ampliar es no utilizar a los animales en demasía, ¿sí? Pero es obvio, o estamos dispuestos todos como sociedad a usar zapatos de plástico, dejar de usar zapatos de cuero, ¿sí? Entonces tendríamos que andar en huaraches o en zapatos de plástico. O sea, no nos damos cuenta de todo aquello en lo que están incorporados los animales. El caso es no llegar a los excesos que estamos llegando. Y ese exceso también por el exceso de sobrepoblación. O sea, es que hemos tomado, fíjense, el antropocentrismo ha llegado al extremo de que parece que tenemos más derecho nosotros a sobrepoblarnos, a reproducirnos, que los animales. Lo dice muy claro este autor clásico de la ética animal, Rolston. Ninguna otra especie ha amenazado al resto de las especies como la especie humana. Por la sobrepoblación, él lo tiene muy claro. Dice, mientras sigamos siendo tal cantidad de humanos, obviamente estamos amolando la sobrevivencia de las otras especies. Incluso comentar que o sea, se suma en la actualidad al asunto de la sobrepoblación el sobreconsumo que hay ya, por ejemplo, desde que un niño nace. O sea, en el pasado se lavaban los pañales, se utilizaba la ropa, se iba dejando la cuna del mayor, del primer niño se pasaba al segundo y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahora o se regalaba, ¿verdad? Y ahora no, nace un niño y son pañales desechables, son la ropa, es el portabebé, el asiento para el coche que anteriormente no se usaba y que ahora no quieren, lo queremos. Las carriolas. Carriolas, los biberones, en fin, etc. O sea, no solamente ahora es el problema de la sobrepoblación, sino también de este sobreconsumismo que desde la infancia empezamos a generar y todo este impacto, ¿verdad? O sea, es la industrialización, ¿no? Ya no es el pañal de tela, sino el pañal artificial de una tela plástica moldeable,
¿verdad? Desechable. ¿Y esto por qué? Pues porque la señora también trabaja y tiene que producir y entrar en la maquinaria de producir. Sí, necesitamos como poner un freno ya. De hecho, la pandemia fue como un respiro para el planeta, ¿no? Se demostró, pero pues tal parece que la mercadotecnia, la industria, pues quiere recuperar esos 2 años a marchas cosas. Acabamos de pasar aquí en México el Buen Fin, ¿no? Y se volvió a ver este desquiciamiento en los centros comerciales, en los centros de las ciudades, en fin, etcétera, cómo la gente está comprando y consumiendo, pues, como desquiciados, no encuentro otra palabra, y esta falta de conciencia, de información, de cultura, y lo que decía, no hay otra sino más que los gobiernos se pongan las pilas y prohíban ya de manera enérgica. Y la otra, bueno, pues es efectivamente el caos que se aproxima cada vez más. Claro, es que tememos esa exigencia que venga de los políticos, y los políticos la temen porque no van a ser populares, ¿verdad? Entonces, se habla de tiranía, ¿no? Incluso los ecólogos han sido acusados de tiranos, pero es que la tiranía va a ser la realidad. O sea, la realidad nos va a imponer restricciones severas. Pues sí, efectivamente, y solo creo que es el único camino. No, porque si estamos esperando a convencer a cada persona y que cada persona se convenza, no, o sea, ya llevamos 50 o 60 años así, ¿no? Y no avanzamos. Bueno, no sé si hubiera creo que la maestra Lupita Castorena abrió su micrófono, su pantalla. Maestra Lupita Castorena, ¿quisiera comentar algo? Sí, muchas gracias. Pues agradecerle la conferencia y bueno, decirle que también nosotros estamos en el camino de promover el decrecimiento o descrecimiento sereno en la Asociación de Movimiento Ambiental acá en Aguascalientes. Nos interesa mucho todos estos temas y muy clara y muy concisa y también nada arrebatada. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque luego uno tiende como a desgarrarse las vestiduras con estos temas y agradece uno bastante el hecho de escuchar a una persona que esté como en el punto medio, digo, dentro de lo trágico, que estemos viendo las cosas o dentro de las cuestiones que podamos decir, hey, no hagan esto, no hagan lo otro, me pareció que bastante ecuánime y eso pues se agradece bastante. Muchas gracias. Gracias por su comentario, maestra. Bueno, pues entonces, si no hubiera alguna otra pregunta aquí de mis alumnos o del público, pasaríamos a cerrar la sesión del día de hoy. Voy a pedirles aquí que me ayuden mostrando algo. Por favor, pero acércate por la cámara. Cuidado. Pero acércala a la cámara. Bueno, aquí está su constancia, doctora. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Lisbeth Zagols por su participación en la 21ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal con la ponencia Cambio Climático y Sexta Extensión. Firma la maestra María Zapopan Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Luján Salazar, jefe del Departamento de Filosofía, que agradezco para comentarle que le envío un cordial saludo. Le dio usted clase a Enrique Luján por ahí de etimologías, algo así, en la universidad. Y bueno, un servidor, Víctor Hugo Salazar Ortiz, como coordinador de este seminario. Le haré llegar en formato PDF la constancia a su correo hoy mismo y ya, no me resta sino más que darle las gracias por habernos dado un espacio y comentar con nosotros esto que es un tema que a usted sé que le apasiona, le interesa y bueno, seguir en esta
compartiendo este conocimiento y esta experiencia. Solamente me gustaría decir algo. Los alumnos me preguntaban que si yo la conocía personalmente, y sí, tuve que presumirles que sí, que fue mi cotutora en la dirección de mi tesis doctoral, y que yo le agradeceré infinitamente todo lo que hizo para que este proyecto saliera adelante. Y bueno, pues me da mucha alegría que haya aceptado la invitación el día de hoy, y nos despedimos y esperamos seguir compartiendo esto que nos apasiona. Pues muchísimas gracias a todos, muy buena tarde. Gracias por su presencia y por la invitación y el diploma. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Ya, coordinador.